Ok. Bueno, aquí una pregunta quisiera hacerles, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Que el pez que se traga a Jonás fue un juicio de Dios? ¿Fue la salvación de Dios para Jonás? ¿Juicio o salvación? No sé, yo estoy preguntando. Yo creo que es salvación igual, porque como decía, retomando el argumento de mi compañero Antonio, se estaba ahogando Jonás, ¿no? Entonces siento que fue parte para salvarlo. Igual, no sé. Ok. ¿Alguien más? El Señor Jesús en el Nuevo Testamento hace alusión a Jonás. Obviamente, ¿verdad? Lo hace la relación a lo que es la muerte de Cristo. Pero en ese momento, para Jonás yo creo que era juicio, pero indicaba la salvación de todo el pueblo, ¿no? De todos nosotros. Era la manera en que Dios iba a mostrar que estaba en control de todas las cosas. Y entonces incluía a Jonás, ¿verdad? De que, bueno, pudo quizás ahogarlo, pero no quiso ahogarlo. A través de este pez, él hace el juicio para Jonás y a través de eso también llega la salvación a los gentiles. Ok. Vean, ahorita partimos de la imaginación. Ahora, ¿por qué cada uno pudo dar su comentario y no ir a la Biblia? Porque es una historia que ya hemos leído. ¿Cuántas veces hemos leído esa historia? ¿Cuántas veces se ha predicado en la escuela de formación? Inclusive muchos de nosotros en algún momento fuimos maestros de escuela bíblica o de escuela de formación y hemos dado la clase. Entonces partimos de lo que nos acordamos, pero también de nuestro bagaje cultural. Miren esta imagen. Esta imagen es de Jonás orando en el vientre del pez. La realidad es que yo no imagino, o bueno, a la luz de la palabra, ya con un estudio, yo ya prediqué este pasaje, los 4 capítulos, y lo que en el estudio lo que resalta es que, para empezar, bueno, Jonás, pues no era muy cómodo como en la imagen, ¿no? Y muchas veces pueden poner a Jonás en una mesita. Y en esa mesita, es decir, vean, muchas escenas las relacionamos de acuerdo a nuestro bagaje cultural, de acuerdo a nuestros prejuicios, de acuerdo a lo que ya hemos escuchado, y toda esa información la llevamos con nosotros al texto. De tal manera que cuando estudiamos un pasaje por lo regular, si es conocido, decimos, esta historia ya me la sé perfectamente. Entonces pareciera que no hay que estudiar el pasaje porque ya la conozco. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos las reglas hermenéuticas al pasaje, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que ignoramos del pasaje. Entonces, por eso es que este ejercicio de Jonás nos ayuda a ver que hay cosas que damos por sentado, pero que en realidad no son ciertas. A veces tiene que ver más con aquel bagaje cultural, tiene que ver más con nuestras experiencias, tiene que ver más con nuestros deseos, tiene que ver más con otras cosas lejos del pasaje bíblico. Por eso es que cuando escuchamos una predicación bíblica, o sea, literalmente bíblica, alguien que se tomó el tiempo para hacerlo, decimos, wow, eso yo no lo había visto. Sí, porque no nos tomamos el tiempo en realidad para hacerlo. Ahora, también hay quienes van a leer entre líneas y van a echar a volar su imaginación. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros ser cuidadosos al respecto. A esto le llamamos comprensión previa. En la comprensión previa actúa influencia tanto positiva como negativa, lo que escuchamos, por ejemplo, en la escuela dominical. Si nosotros conocemos a alguna hermana que nos haya contado la historia y nos encantó la forma en la que la hermana contó la historia, eso parece nada, pero ya se nos quedó aquí. Ya se nos quedó aquí. Si la hermana utilizó algún material, todo lo vamos a relacionar de tal forma que en la siguiente vez que nosotros escuchemos o leamos el pasaje, va a ir a nuestra mente lo que esa hermana dijo en aquella clase, lo que el pastor dijo en su sermón, lo que vimos en el estudio bíblico. Vamos a encontrar, por ejemplo,
que pues ahorita con las redes sociales hay mucho contenido. Vamos a ver quizás en YouTube algunas predicaciones. Ahora, por ejemplo, en la radio, en la televisión, vamos a estar escuchando sermones aludiendo a algunos pasajes de la Biblia, y es ahí donde toda esa información, sea correcta o no sea correcta, nosotros la procesamos, y cuando nosotros ya estudiamos el pasaje, todo eso viene a nuestra mente, y es ahí donde, en vez de estudiar el pasaje, tenemos ideas preconcebidas y las insertamos en el pasaje. Y eso evita que nosotros podamos estudiar concienzudamente la Escritura. Ahora, si a eso le añadimos no solamente la parte cristiana, por así decirlo, es decir, con la cuestión de la iglesia, de los hermanos, sino lo que escuchamos en cualquier tipo de música, en el arte, en la literatura, todo lo vamos a estar relacionando. Por ejemplo, una persona que quiera contar la historia de Jonás, pero en su infancia leyó el cuento de Pinocho, puede que inconscientemente pueda meter fragmentos de la historia de Pinocho si no ha leído el pasaje correctamente. Entonces, todo está influenciando a que nuestra interpretación del pasaje pues, no sea del todo adecuada. Un peligroso aspecto de la comprensión previa aflorece cuando nos acercamos al texto con un presupuesto teológico ya formulado. Mire, si vamos a ver la cuestión cultural, aquellos aspectos que llevamos al texto, pues todavía está más complicado cuando llevamos un presupuesto teológico. Es decir, cuando hay una idea que la queremos meter en el pasaje, y lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Por ejemplo, una persona que cree que el bautismo es en el nombre de Jesús, cree que el bautismo es en el nombre de Jesús, a la hora de leer la Biblia va a querer insertar eso en el pasaje, ¿no? Por eso es que vamos a escuchar a los unitarios, son aquellos que creen solamente Dios, no creen en la Trinidad, niegan la Trinidad, y van a hablar de que Jesús y el Padre son la misma persona, y se van a aferrar, por ejemplo, a los textos como cuando el Señor, cuando los discípulos en el libro de los Hechos hablan de bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecados, ¿no? Entonces, ya dan por sentado que a eso se refiere el pasaje porque así lo leyeron. Entonces ya no se dan la oportunidad de analizar el pasaje sin ese prejuicio, sino que lo van a leer de acuerdo a lo que ya está. Pero en la medida que nosotros leamos y estudiamos la palabra, independientemente de la interpretación ya establecida por, en ese caso, por nuestra denominación, vamos a poder avanzar. A ver, este autor, alguien que me ayude a pronunciarlo, no sé cómo se pronuncia. ¿Se activa su micrófono? No sé si es Van Hooser. Van Hooser. ¿Qué dices tú, Kay? Ya no sé si es francés o inglés. Ándale, igual. Si no saben ustedes menos yo. Van Hooser. Hay que investigar si es francés o es inglés. Pero sí. Este autor califica esta actitud como adoctrinar al texto en lugar de comprenderlo. Es decir, damos por sentado que el pasaje está diciendo lo que mi denominación dice. O sea, lo creo, ya no me tomo el tiempo de analizarlo, sino que ya lo doy por sentado. Por eso es que muchos, a la hora de estudiar el pasaje, o en el caso de las personas que ya tienen un entendimiento sobre ese pasaje en particular, ya no se dan a esa tarea. Ahora, otro peligro es la familiaridad con el texto, lo que ya hablábamos al inicio, de que como ya aparentemente ya sé lo que significa el pasaje, ya no le doy el tiempo suficiente para analizarlo. En el libro de predicación expositiva, 9 marcas de la iglesia, el autor va a hablar de cuando un pastor, por ejemplo, dice que en la noche del sábado va a hacer su sermón para el domingo y va a utilizar un pasaje y él va a querer contextualizar, él va a querer
hacer que su sermón sea de impacto para la congregación. Y él pone el ejemplo de cuando Elí y sus hijos, en el Antiguo Testamento. Entonces, el pastor se va más bien con esa relación del padre con los hijos. Tú puedes ser una persona muy apasionada, una persona que ha sido llamada para el ministerio, pero si no educas bien a tus hijos, y se va más bien por esa parte, porque él considera que ya el texto es conocido y que para allá apunta, y él quiere ser de impacto para la congregación, que al final la congregación le diga: pastor, muy bien su sermón, estuvo excelente, eso es lo que yo estaba viviendo. Pero no comprendió cómo encajaba ese texto a la luz del Evangelio, no entendió cómo encajaba ese pasaje a la luz de la historia de la redención, y que pasó por alto aspectos como la función del sacerdocio, aspectos como el pecado de los hijos de Elí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos confundir algunos pasajes, o ya no nos tomamos el tiempo de analizarlo a la luz de la historia de la redención. Esto tiene que ver con esa comprensión previa. Ahora, somos perfectamente conscientes de que deliberadamente ningún cristiano hace una lectura cultural errónea de la Biblia, es decir, ningún cristiano verdadero lo hace con una intención de malicia, ¿no? Sino que tiene que ver con estos aspectos de la cultura, con aspectos de la denominación, que hacen que a la hora de estudiar la Biblia, pues sea más fácil aparentemente hacerlo de esta manera, porque no se mete en conflictos. Pero su estudio de la Escritura, pues ya está siendo afectado de esta manera. El reflejo entonces interpretativo afecta nuestra interpretación de dos formas. En primero, tendemos a llenar todos los vacíos y ambigüedades que encontramos en los textos bíblicos con explicaciones y datos procedentes de nuestra cultura. Es decir, tratamos de interpretar un pasaje a la luz de nuestra realidad. Y esto es un problema. Miren, no sé si en sus iglesias ha pasado la interpretación de la mujer no debe usar pantalón. Ahora, ¿en qué se basan algunos para dar esta afirmación? Algunos se basan en que el Antiguo Testamento hablaba de que la mujer no debe vestir con prendas del varón, con ropa de varón. Es un texto, si no mal recuerdo, de Levítico. Pero vean cómo están utilizando dos cosas que son totalmente diferentes. Una, tiene que ver con este aspecto cultural. Porque díganme ustedes cuál es la vestimenta de las mujeres en el Antiguo Testamento y cuál era la vestimenta de los varones. Pues para empezar, no existía el pantalón. No existía el pantalón. Ahora, había túnicas, pero habían para hombre y para mujer. Se sabían cuál era la de varón y cuál era la de mujer. Entonces, eso de que la mujer está vistiendo pantalón y que es ropa de hombre, pues no encaja. ¿Por qué? Porque nos vamos con una ambigüedad, nos vamos con algo, un aspecto cultural. ¿Sí? Ahora, aquí más bien tenemos que sacar el principio teológico que tiene que ver con que la mujer no debe vestir ropa del varón y viceversa. Pero no necesariamente tiene que ver con el pantalón. O sea, ahí tiene que ver con otros aspectos que no me voy a meter ahorita. Pero el punto al que quiero llegar es que muchas veces a la hora de interpretar un pasaje nos vamos con mi realidad. Y no tenemos que irnos con nuestra realidad, sino con lo que la Biblia está hablando. En el tiempo en el que se habló, en la cultura en la que se escribió, ¿sí? En el propósito del autor hacia la audiencia original. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar una interpretación, es el hecho de que nuestro trasfondo cultural nos lleva a crear un parámetro previo de posibilidades limitadas de los textos antes incluso de comenzar a pensar en lo que estos significan. ¿Sí? Es decir, que nos basamos más a un aspecto cultural, algo que nosotros, es decir, ya vamos al texto predispuestos. Ya nosotros creemos que ya tenemos el significado, y es algo así como que para comparar o encontrar cómo esa interpretación encaja con el pasaje. Y muchas veces damos cosas por sentadas. Por ejemplo,
cuando alguien va a predicar de algo y dice, voy a predicar de tal tema. Ah, bueno, la Biblia habla en tal pasaje sobre eso. Entonces, ya primero escogí el tema, después escogí el pasaje. Cuando en realidad el pasaje es quien te va a dar el tema, te va a dar el contenido. Y ahí hay problemas, porque podemos estar predicando algo que no dice la Biblia, sino que lo estamos tomando como base para nuestros dichos. Presuposiciones. Presuposiciones acerca de las escrituras que los cristianos evangélicos generalmente sostienen. Es decir, ¿cuáles serían esas presuposiciones, aquellas afirmaciones acerca de lo que la Biblia es o acerca de lo que la Biblia, de la forma en la que la Biblia está escrita? Por ejemplo, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, nosotros vamos con eso en mente, que estamos leyendo un libro, sí, pero que es la palabra de Dios. Y eso nos dice mucho a estar leyendo una novela, al estar leyendo el periódico, al estar leyendo un correo. Eso cambia lo que estamos haciendo. La Biblia es verdadera y completamente digna de confianza. O sea, no vamos a encontrar errores, no vamos a encontrar nada que sea contrario a la voluntad de Dios. La palabra de Dios, ahí está contenida su voluntad. Dios ha entrado en la historia humana, por ello lo sobrenatural, es decir, los milagros, existen. Ahora, esto, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué hablar de ello? Bueno, porque la teología liberal, cuando hablo de teología liberal no me estoy hablando al concepto erróneo que tenemos de aquellas personas que se visten liberalmente, no. Aquí se refiere a que la teología liberal lo que hace es quitar ciertos aspectos a la Biblia. Por ejemplo, ellos hablan de que los milagros en realidad nunca existieron, que son más bien alegorías, que Dios habló a través de ciertas alegorías y que esas no existieron. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la asna de Balaam, ¿no? Cuando habló, dicen, bueno, es que en realidad nunca habló, fue una alegoría. Aspectos de ese tipo. Ahora, nosotros tenemos una preposición, perdón. Dios ha entrado en la historia humana, por ello lo sobrenatural, es decir, los milagros sí existen y están en la Biblia tal como se menciona. 4. La Biblia no se contradice, es una unidad y sin embargo es diversa. ¿Por qué? Bueno, porque entran los diferentes autores, diferentes épocas, diferentes géneros literarios, ¿sí? Pero que en ningún momento se contradice. ¿Esto en qué nos ayuda? No directamente en el pasaje, pero sí a la hora del estudio de las escrituras. Nuestra comprensión previa está abierta a cambios cada vez que estudiamos un pasaje. La sostenemos al texto e interactuamos con ella. La evaluamos en vista de nuestro estudio y es de esperar que vaya mejorando progresivamente. Las presuposiciones no cambian cada vez que leemos o estudiamos un pasaje. Estas no tienen que ver con el texto en particular, sino con el punto de vista general que tenemos de la Biblia. Así que esto nos ayuda a entender que cuando estamos leyendo un pasaje y decimos, ¿será que la Biblia se está contradiciendo? No, la presuposición nos habla de que no, la Biblia no se contradice. Ahora, ¿podemos ser objetivos? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿podemos realmente estudiar un pasaje objetivamente o siempre vamos a llevar algo de la parte cultural, teológica a nuestro estudio? ¿Qué dicen ustedes? Bien, a ver qué piensas.
pero ya vas con una actitud, ¿no? De decir, voy a quitar todos aquellos prejuicios, todo aquel bagaje cultural para, pues, estudiar correctamente, ¿no? Ahora, ¿podemos ser objetivos? Pues aquí hablan algunos autores y la mayoría afirma que en materia de interpretación la objetividad total es imposible. Y nosotros reconocemos, pues, que así es decir, o sea, por completo no somos objetivos, siempre vamos a llevar algo al texto, por mucho que querramos aludirlo, siempre vamos a llevar algo. Ahora, aquí tiene que ver más la obra del Espíritu Santo, un tema que vamos a hablar de ello, y la forma en la que nosotros estudiamos el pasaje. La medida que profundicemos el pasaje, nos vamos a dar cuenta de aquellos errores, ¿no? Que podemos hacer. Escuchaba hace ya creo que más de un mes a un pastor bautista, no sé si lo han escuchado, Juan Manuel Vaz. Y Juan Manuel Vaz, él, pues la mayoría de los bautistas, pues sí son de corte dispensacionalista, es decir, su interpretación de la escatología sí es muy diferente a la reformada. Y él cuenta de cómo él tenía todo en su mente y así predicaba él acerca del rapto, acerca de Cristo en su segunda venida en 2 fases, en fin. Y él dice que él escuchó a una predicación de Sujel Michelén, un poco, creo que nos salimos de la plataforma y regresamos. Y él habla de que escuchó una conferencia de Michelén y cuando escucha a Michelén dice que lo persuade porque Michelén es amilenialista. Cuando escucha a Michelén lo deja con esa espinita, ¿no? Y él habla de un libro. Entonces él lee el libro, que no recuerdo qué libro es, pero es sobre escatología, y lo deja con esa espinita el libro, y lo vuelve a leer por segunda vez, y hay cosas que lo desafían, y hasta que lo lee una tercera vez con Biblia en mano, estudiando, y es ahí donde él se da cuenta, pues, de sus errores, ¿no? ¿Por qué? Porque él estudiaba el pasaje, pero él se iba con ya lo que había aprendido dentro de la denominación bautista, o sea, todos esos prejuicios los llevaba al texto de tal forma que él no lo interpretaba de esa forma. Ok, entonces él cuenta, de hecho esto lo cuenta en una conferencia precisamente sobre escatología y dice que después de estos libros, adentrarse a la teología reformada, él puede interpretar esos pasajes ya de forma más objetiva y se da cuenta de que su interpretación era equivocada, pero que tenía que ver más bien con una cuestión de decisión, de que él decidía estudiar la Biblia de esa manera porque así se le había enseñado. Entonces, por eso es que hubo ese cambio. De hecho, tanto Juan Manuel Vaz como Sujel Michelén cambiaron, eran dispensacionalistas y se volvieron amilenialistas. Ahora, claro, aquí tiene que ver también con una cuestión de que no vamos a encontrar unidad, o cómo explicarlo, es decir, en la cuestión de ciertos temas en la Biblia. Porque, por ejemplo, vamos a ver a MacArthur, y MacArthur puede ser muy reformado. La otra vez leía una imagen que decía que MacArthur es el dispensacionalista más reformado que tenemos, ¿no? Entonces, hay cosas en las que pues sí vamos a diferir, ¿no? Pero pues sí, es difícil ser objetivos, es lo que nos va a decir aquí Scott Tubals. Ahora bien, un segundo tema es ¿quién controla el significado? Eso nos va a ayudar mucho a saber cómo interpretar la Biblia y tiene que ver mucho con la introducción de la clase pasada. ¿Quién controla el significado? Este ejemplo me gustó mucho. Dice, supongamos que un día, paseando por el bosque, te encuentras un papel con un poema de amor anónimo. El poema es hermoso y te gusta. Es decir, lees el poema. Ahora, la pregunta es aquí, ¿en qué te fijas? ¿En lo que quiso dar a entender el autor o en lo que significa para ti? Es un poema. Ojo con eso.
Bueno, yo creo que lo que quiso dar a entender el autor. ¿Ok? ¿Los demás? Yo consideraría más bien lo contrario. De hecho, el autor habla de forma contraria, ¿no? Que en el caso de un poema, no te pones a pensar en lo que significó para el autor, porque para empezar no conoces al autor, dice que es un poema anónimo. Entonces, en ese momento es lo que significa para ti, lo que te causó. Por ejemplo, si hablaba sobre la belleza del alma, no sé. Es decir, echas a volar tu imaginación porque es una interpretación propia. El autor no va a venir a decir que eso no dije yo, no, sino que es el momento, es lo que va a ayudar mucho tu estado de ánimo, tu experiencia quizás en el día o tu experiencia en el tema que abordó el autor. Entonces, a la pregunta, ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué significa esto para mí? La inclinación más en este ejemplo es, ¿qué significó esto para mí? Otro ejemplo que va a utilizar el autor es una canción de John Lennon. Y a ver si igual me ayudan ahí la pronunciación de la canción. With a little help from my friends. With a little help from my friends. ¿Qué significa? Con una pequeña ayuda de parte de mis amigos. Ok. Dice que la canción tiene una melodía muy pegajosa, pegadiza, una letra sana y hermosa. Si se interpreta literalmente como una referencia a esa persona a quienes llamamos amigos. Y muchos han cantado esta canción. Sin embargo, nosotros le podemos dar ese enfoque de amigos. Sin embargo, el autor dice que en el contexto histórico, es decir, cuando entendemos lo que quiso decir John Lennon, era que para él, los amigos tenían que ver más bien con la droga. Es decir, para él, sus amigos eran la droga, pero no quiso ponerle droga, sino que quiso ponerle amigos. Entonces, hoy, si alguien canta la canción, ¿en qué está pensando? Pues obviamente lo que entiende, ¿no? En el amigo, no es lo que el autor está diciendo. Es decir, ese tipo de canciones o en algunas películas, no nos enfocamos en el significado del autor, nos estamos refiriendo o nos acercamos de acuerdo a lo que nosotros entendemos, porque somos consumidores. Es decir, nosotros tomamos lo que para nosotros significa. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta canción. No tenemos en mente eso y quizás en algunos casos ni nos interesa conocer el significado original, sino es lo que para mí significa. Ahora, debemos aquí hacer algunas definiciones que nos van a ayudar mucho a la hora de nuestro acercamiento con la escritura. Por ejemplo, cuando hablamos en la Biblia de autor, podemos referirnos de dos maneras, o más bien a dos autores. Primero, algunos le llaman autor con A mayúscula, refiriéndonos a Dios, porque al final de cuentas, la escritura es la palabra de Dios, es decir, lo que Dios nos quiso comunicar. Dios es un Dios que se ha revelado de dos formas, a través de la revelación general, todo lo que vemos nosotros mismos, pero también una revelación especial, y esa revelación especial está contenida en las escrituras. Entonces Dios es el autor de la Biblia, del libro, de la carta, pero encontramos otro autor, es un autor con A minúscula, es decir, aquella persona que Dios utilizó para dar a conocer su voluntad. Ahora, aquí vamos a encontrar que es de diferentes maneras. Habrán algunos que literalmente Dios les dictó, ¿no? O escribieron de acuerdo a lo que vieron, como es el caso de Juan en Apocalipsis. Él escribió todo lo que vio. Pero vamos a encontrar a otros autores como Pablo, cuando él está escribiendo una carta pastoral, no sé, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, y él está escribiendo como un pastor a esa comunidad de cristianos. Sin embargo, fue inspirado por el Espíritu Santo ¿para qué? Para que fuese una
carta no solamente leída para esa audiencia original, sino para todos los cristianos. Entonces, vean esa diferencia, autor con A mayúscula, autor con A minúscula. Ahora, significado. Cuando nosotros hablamos del significado, tiene que ver con el autor, no con nosotros. Es decir, uno de los errores que cometemos a la hora de interpretar la Biblia, y lo decía la semana pasada, es que nos acercamos al texto diciendo que, ¿qué quiere Dios que yo haga, por ejemplo? ¿No? Y está bien, pero el orden de las preguntas es lo que está equivocado. Pero debo saber qué significó para la audiencia original, es decir, tiene que ver con el autor, qué pasaba por la mente del autor, qué quería transmitir el autor. Pero también hay una cuestión que va para hacia nosotros, y eso tiene que ver con la aplicación. La aplicación tiene que ver con el lector. Vean la diferencia. Significado con el autor, aplicación tiene que ver con el lector. Podemos cometer errores hermenéuticos cuando cruzamos esto, cuando aplicamos, cuando creemos que el significado tiene que ver con nosotros, y no es así. Bien, por eso debemos entonces ver el recorrido interpretativo. Scott Duvall y Daniel Hayes lo que hacen es darnos 4 pasos para hacer este recorrido interpretativo. El primer paso es de que hemos de entender el texto en el contexto bíblico y lo soluciona con una pregunta. ¿Qué significó el texto para sus primeros receptores? Eso es lo primero. Es decir, si yo estoy leyendo la carta de Pablo a los filipenses, es ¿qué significó lo que dijo Pablo para su audiencia original? Número 2, hemos de medir la anchura del río a cruzar. Ahorita vamos a ver esa analogía con una imagen. Y lo soluciona con una segunda pregunta. Ya que vimos lo que significó para esos receptores originales, es ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? No es lo mismo los filipenses como audiencia e interpretarlo hacia nosotros que interpretar a Daniel en Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Daniel en Babilonia está en el antiguo pacto. Tiene que ver todavía con un aspecto del pueblo de Israel, mientras que si hablamos de los filipenses tiene que ver con gentiles, con cristianos, con personas después de Cristo, después de la cruz. Entonces, eso también tenemos que evaluarlo. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Si nosotros queremos interpretar algo del Nuevo Testamento, por ejemplo, en las cartas paulinas, quizás nuestra interpretación a primera vista no sea tan mala. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia. Pero si estoy aplicando un pasaje del Antiguo Testamento, pues sí voy a encontrar algunas diferencias muy notables. Un tercer paso es que hemos de cruzar el puente de los principios teológicos. Es decir, si ya yo sé qué significó ese pasaje para la audiencia original, si yo ya determiné, o más bien, de acuerdo a los principios, cuáles son las diferencias, lo que yo voy a sacar del pasaje es un principio, o los principios que contenga el texto. Los principios son atemporales, son tanto para la audiencia original como para nosotros. Es lo que sacamos, principios. 4, hemos de entender el texto en nuestro contexto. Aquí tiene que ver con la aplicación. ¿Cómo deberían entender los cristianos de hoy ese pasaje? Es decir, ese principio, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y esa es la diferencia entre nosotros y ellos en la aplicación. Ahora bien, aquí hay una imagen que lo ilustra muy bien. Vean, esta parte, bueno, creo que hasta las casas nos dicen mucho, ¿no? Ese es un pasaje del Antiguo Testamento, vamos a ponerlo así. Entonces son ellos y aquí estamos nosotros, unas casas más modernas, ¿no? Vean, ¿qué es lo que nos separa? Es un río es lo que nos separa. ¿Qué tan ancho es el río? De acuerdo al pasaje, es la distancia.
Si es un pasaje del Antiguo Testamento, el río será muy ancho y muy caudaloso. En el Nuevo Testamento, pensemos en los evangelios, será un río quizás no tan ancho, pero todavía puede ser peligroso. Ahora, si es un pasaje, una carta paulina, o podemos ser Pedro, ya lo podemos pasar inclusive caminando, pero todavía habrá uno que otro peligro ahí. Ahora, tenemos que medir la anchura del río, ¿cómo qué? La cultura de ellos, nosotros, el lenguaje. Por ejemplo, la Biblia nos habla con diferentes figuras retóricas, un símil, una parábola, metáfora, parábola. ¿Perdón? Nada. La sinécdoque. Exactamente, es decir, hay muchos tipos de figuras retóricas y es ahí donde ese lenguaje tenemos que entenderlo, ¿no? El tiempo, si el tiempo en el que están llamando es más cercano a nosotros o más lejano, la situación por la que están atravesando, si es cercana a nosotros o no la es, y los pactos, si está en el antiguo o el nuevo pacto. Entonces, todo eso tenemos que poder cruzar, y para ello lo cruzamos a través del puente. Es el puente de los principios teológicos. Solamente extraemos los principios. Ahora, por eso es que nosotros, cada predicador va a hablar de una forma diferente. Es decir, su interpretación no debe ser diferente. Lo que sí puede ser diferente es su aplicación. Es su aplicación. ¿Por qué? Porque en la medida de su audiencia es que él va a aplicar los pasajes a su audiencia. Por ejemplo, en la próxima semana, eso está bueno para la aplicación de la próxima semana, y estamos siguiendo la serie de Pedro. Pero Pedro en su capítulo 2, de versículo 18 al 25, habla de los siervos. Ahora, ¿cómo aplicar ese pasaje si en nuestro tiempo no hay siervos, no hay esclavos? Ahí tiene que ver más con la relación patrón-empleado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver igual esas diferencias y ver cuáles son los principios que extraemos del pasaje bíblico. Tienen que ver con la aplicación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios hasta aquí? Ok, entonces pasamos a nuestro tercer tema. En esta parte, les digo, es teórico, de evaluación personal a la hora de estudiar la Biblia, pero que nos va a ayudar mucho a la parte práctica. Ya cuando vayamos a la parte práctica, esto nos va a ayudar mucho. El papel del Espíritu Santo, la semana pasada alguien hizo un comentario al respecto, ¿no? De que sí nosotros debemos utilizar las reglas hermenéuticas, pero el Espíritu Santo tiene un papel importante en la vida de cada creyente. Cuando hablamos acerca del papel del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia, abandonamos la manera mecánica y pasamos a la naturaleza dinámica de una relación personal. Dios nos dio su palabra para comunicarse con nosotros y nos da su Espíritu para ayudarnos a entender lo que ha dicho. Es decir, nuestra interpretación de las Escrituras se basa en nuestra relación con Dios, porque hay una razón para estudiar la Biblia. No estudiamos la Biblia solamente para saber más, no estudiamos la Biblia solamente porque, en el caso mío o en el caso de los pastores, porque nos toca predicar, no, sino se basa en nuestra relación con Dios. De tal forma que nosotros no solamente queremos llenar nuestra mente de conocimiento, sino queremos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día, en cómo aplicarla en nuestro trabajo, en la escuela y en todo lugar donde estemos. Entonces se basa en una relación personal con Dios. De tal forma que el Espíritu Santo nos guía para que podamos nosotros estudiar la Escritura y aplicarla a nuestro contexto.
Ahora, ¿podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu? Bien. Ahora, habrán personas que entienden toda esa parte de la interpretación bíblica, sin ser cristianos. Habrán personas que estudiaron en un seminario, pero el hecho de ser un seminario no quiere decir que eso haga que tenga una relación personal con Cristo. ¿Puede entenderlo? Pues sí, pero no lo puede quizás aplicar a su vida de una forma correcta. Si una persona no creyente utiliza buenos métodos de interpretación, podrá entender una buena parte de la Biblia, es decir, el sentido de las palabras, las reglas gramaticales, la lógica de los pasajes, etc. En la comprensión puramente cognitiva, parece que el espíritu desempeña un papel mínimo, es decir, puede utilizar las reglas gramaticales, puede utilizar todas las reglas hermenéuticas y la puede aplicar en un pasaje. Y puede extraer, ¿pero qué va a extraer? Puro conocimiento. Solo eso. No va a comprender cómo eso le ayuda en su vida. Quizás no lo va a ver como palabra de Dios, lo va a ver como un libro cualquiera, como un libro antiguo, como lo verá quizás como lee el Corán, como lee otros libros de otras religiones, ¿no? Solamente como un libro meramente histórico. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántas personas no tienen doctorados en religiones? Y conocen de muchas religiones, conocen de la Biblia, conocen de otro tipo de literatura religiosa, pero eso no quiere decir que por eso tenga una relación con Cristo. ¿Qué hace y qué no hace el Espíritu Santo en nuestro estudio de las Escrituras? Con esto no estamos diciendo que el Espíritu Santo esté limitado, no, sino que la Biblia nos expresa lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y qué cosas algunos creen que hacen, pero en realidad es contraria. Por ejemplo, en interpretación bíblica, tener el Espíritu Santo no significa que no tengamos necesidad de otras cosas. Hay personas en círculos, por ejemplo, pentecostales, donde ellos creen que como ya tienen el Espíritu Santo y amor en su vida, eso les da como que un poder para leer la Biblia y abrir la Biblia, no sé, en cualquier parte y leerla y en automático decir lo que significa, pero no es así. Se necesita pues estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque encontramos diferencias. Nuestro lenguaje es muy diferente, o nuestro idioma, perdón, es muy diferente al cual se escribió una Biblia. Nosotros no hablamos griego, nosotros no hablamos arameo, nosotros no hablamos hebreo. Nuestra cultura es muy diferente a la cultura de Oriente Medio, es muy diferente. Nuestra cultura o la forma en la que vivimos en la actualidad, los recursos que tenemos hoy son muy diferentes al de la antigüedad. Entonces, eso hace que nosotros debemos estudiar y estudiar de una forma diferente a la que estudiaron los personajes bíblicos. Es decir, Pablo, estudiando las escrituras del Antiguo Testamento, estaba más cercano a su realidad de lo que está hoy nosotros de esa realidad o del Antiguo Testamento. Estamos cada vez más lejanos. La ventaja que nosotros tenemos es que ya el canon está cerrado, entonces podemos ver a la luz de toda la escritura. Pero pues requiere un esfuerzo para estudiar la palabra. El Espíritu espera que utilicemos nuestra mente, unos métodos de interpretación adecuados y buenas herramientas de estudio para que interpretemos correctamente las escrituras. Es decir, es confiar en que nuestra relación con Dios nos ayuda a que a la hora de utilizar estos métodos podamos nosotros hacer un estudio cuidadoso de las escrituras sin errar. El Espíritu no crea nuevos significados, o sea, no es que cada uno tiene un significado diferente, no, sino que lo que hace es que nosotros podamos entender la palabra. El Espíritu no crea nuevos significados ni proporciona nueva información. ¿Por qué? Bueno, porque el canon de la Escritura ya está cerrado. ¿Sí? Ya no podemos añadir un texto más. ¿No? Podemos esperar legítimamente que el Espíritu nos ayude a entender el significado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu y la palabra operan juntos.
De hecho, Rick Warren habla de cómo Dios quiere que nosotros podamos ser podamos ser como Jesús en su naturaleza humana. Y él utiliza tres elementos para que nosotros podamos ser como Jesús. Y él habla de la palabra de Dios, es la Biblia, el poder del Espíritu Santo y las circunstancias. Son 3 elementos para que nosotros podamos ser a la imagen de Jesús. El Espíritu Santo obra en nosotros y su palabra es la que nos da dirección con respecto a qué hacer y qué no hacer. El Espíritu no cambia la Biblia para adecuarla a nuestros propósitos o para que responda a nuestras circunstancias. Tenemos entonces que encontrar lo que significa lo que Dios quiere, o el significado, y lo que cambia, como dijimos, tiene que ver con la aplicación. Uno de los problemas que yo encuentro comúnmente es que queremos utilizar la palabra, pero más bien como una base para nuestros dichos, ¿no? Por eso podemos encontrar muchos predicadores que pueden ser muy elocuentes, pueden contar buenas anécdotas, pero que su estudio de la escritura puede ser muy pobre. Y a veces las personas o los oyentes se van más por su carisma, se pueden ir más porque quizás utiliza el pasaje, pero le da un sentido pues, más espiritual o más contemporáneo, ¿no? O más contextualizado, pero pues cae en este error. El Espíritu hace que el significado de la Biblia adquiera relevancia para el lector. Nosotros no podemos buscar formas de que sea relevante, sino que el texto será relevante para aquella persona que tiene una necesidad de Dios. Aquella persona que tiene una necesidad de Dios va a encontrar cómo la Biblia le está hablando directamente a él y cómo le está dando pautas para su vida. Le va a hablar del Evangelio, le va a hablar de la cruz, le va a hablar de la obra de Cristo, del perdón, en fin, todo aquello que la persona necesita. Bien, pues con esto concluimos. ¿Preguntas, comentarios? Hablando del punto del papel del Espíritu Santo, ¿sí? Y nada como comentario, ¿no? de los pentecostés. Yo escuchaba a un pastor que decía que precisamente eso, ¿no? Que tener el Espíritu Santo le da la autoridad a ellos y por ello mismo no estudian. Y cuando uno estudia dice que pues es un conocimiento humano. Cuando realmente la Biblia, Cristo mismo nos manda y también el apóstol Pedro nos manda a decir que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que pida razón de nuestra fe. Es decir, siempre es necesario el conocimiento y como decía Spurgeon, debemos de afilar nuestro machete, así como cuando alguien va a barrer, ¿verdad? Barre su patio y el machete se embota. Hay que sacarle filo. De la misma manera, él dice, pone el ejemplo, ¿no? Pone ese ejemplo él sobre la Biblia. Tenemos que estudiarla, vivirla todos los días, para que así nuestro conocimiento esté siempre afilado, ¿verdad? Para poder tener ese conocimiento y no dejar toda la obra y excusarlo, decir, yo tengo el Espíritu Santo y puedo entender cualquier pasaje. Eso está mal, ¿no? Por eso estas clases son importantes para que nosotros mismos vayamos creciendo en ese conocimiento. Así es. Sí, es importante. Y lo podemos ver en el propio apóstol Pablo, ¿no? O sea, todo el conocimiento que él tenía sobre el Antiguo Testamento, pues le fue de provecho. Que todavía fue instruido, ¿no? Para la aplicación o esa conexión con Cristo. Y que pues todo lo que nosotros tenemos, la mayor parte del Nuevo Testamento, tiene que ver con su obra. Entonces, todo ese conocimiento del Antiguo Testamento, toda esa interpretación, pues es lo que a nosotros nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Y necesitamos el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo Testamento. Hay una correlación entre los testamentos. Pero pues necesitamos un estudio riguroso. Así es. Ahora, pero también quizá también ahora, desde el Espíritu Santo, a la hora de la aplicación a nuestra vida. Porque también el autor ponía un ejemplo que me gustó mucho de
de un hombre que recibió pues un doctorado en una universidad prestigiosa sobre Nuevo Testamento, pero dice que él no creía en Dios. En realidad, pues él solamente tenía una carrera profesional, tenía un doctorado, un especialista en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios. Y dice que su esposa solamente tenía una maestría en estudios bíblicos, pero dice que tenía una hija y que esta hija pues era apenas una niña de 9 años y que fue a un campamento infantil, pero que en ese campamento conoció a Cristo y depositó su vida en él. Entonces él decía cómo, a pesar de que el papá puede tener mucho conocimiento para explicar Juan 3:16 en relación al contexto, al pasaje, a esa conversación con Nicodemo, en fin, todos los aspectos culturales, toda la cuestión de la función que tenía Nicodemo como fariseo, en fin, todo aquello, pero que al final, pues la niña, a pesar de que ella tenía menos conocimiento de ello, ella lo había aplicado a su vida, porque ella había creído en aquel que dijo esas palabras. Entonces, podemos nosotros tener todo ese conocimiento, todas aquellas reglas, pero no debemos olvidar que sin el Espíritu Santo, pues no lo podemos aplicar a nuestra vida. O sea, es importante que nosotros podamos aprender todas estas reglas hermenéuticas, pero es necesario que tengamos una relación con Cristo para que el Espíritu de Dios sea el que nos ayude a aplicarlo a nuestra vida. Amén. Amén. ¿Tienen preguntas desde aquí? Solo en el punto, hermano, donde se habla de los pasos para la interpretación bíblica, 4 pasos que viste hace rato por aquí, me ¿Sí? quedó la duda porque menciona 4 pasos. ¿Sí? Ahí, del paso 3, si debemos de cruzar el puente de los principios, ¿cuál es el principio teológico que se expresa en el texto? Y de ahí se brinca al paso 4, hemos de entender el texto en nuestro contexto. Yo creo que nos faltaría el paso, bueno, no sé, ¿verdad? Pero de lo que viste el domingo, ahí quedaríamos como en la parte de la, ¿cómo se llama? De alegorización, ¿cómo le llamaste el texto? Porque no pasa por el punto de Cristo. Ok. Bueno, ahí necesitamos el paso 4, sería como pasar a lo que Cristo es para ese pasaje, para que finalmente podamos aplicarlo a la vida. Digo, no sé si nos faltó ese pasaje o... Ok, buen punto, hermano. Qué bueno que lo mencionas. En el caso de Scott Douglas y Daniel Giles, en el de tener la hermenéutica, tener la palabra de Dios, ellos utilizan estos 4 pasos. ¿Sí? Sin embargo, no me estoy apoyando solamente en este libro, también nos estamos apoyando de predicación expositiva y de delante de Dios y de parte de Dios, Michelet. ¿Por qué? Porque en el caso de predicación expositiva utilizan un diagrama de Edmund Clooney, y Edmund Clooney sí habla sobre ese paso de filtrarlo por la cruz, por el Evangelio, ¿no? La reflexión teológica. Ahora, como esa lección es la base de este libro, aquí solamente lo menciona así. Sin embargo, vamos a tener una lección donde vamos a hablar sobre esa parte, ¿no? La reflexión teológica. Pero sí. Clooney, ¿no? En el caso de este autor no lo menciona, pero sí lo vamos a tocar. Por eso aquí no lo puse. Gracias. Aquí me basé en eso, pero sí, más adelante lo vamos a ver. Gracias por el comentario. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bien, la próxima semana ya vamos a entrar un poquito más a la parte práctica. Vamos a estar hablando sobre el contexto histórico y cultural. Es decir, vamos a hablar de cómo un pasaje tiene un contexto histórico y un contexto cultural, y cómo podemos pues conocer. Y esa información nos va a ayudar a la hora de nosotros acercarnos al pasaje.
yo no estoy utilizando la forma en la que están escritas las lecciones, porque les decía que el libro está de lo particular a lo general. Sin embargo, a la hora de nosotros acercarnos a un pasaje, hacemos lo contrario, nos acercamos de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque primero nos tenemos que conocer qué quería decir el autor, la cuestión cultural, la cuestión de quién escribió el libro, cuál es la audiencia, y después ya ir al texto, al versículo, a qué significa esta palabra, qué significa este verbo, si es el tiempo en el que está, en fin, todas aquellas reglas. Entonces, por eso es que estamos de lo general a lo particular y vamos a ir viendo quizás de un libro y después nos vamos a ir acercando ya a un capítulo y al texto que vamos a trabajar. Y es mejor, por ejemplo, en la predicación expositiva, que es la forma en la que estoy trabajando aquí en la congregación, me ayuda porque el trabajo que se realiza es un trabajo que te va a ayudar. Si yo predicara de forma temática, es decir, hoy predico sobre, no sé, sobre un pasaje del Nuevo Testamento, la próxima semana un salmo, después otra semana predico, no sé, un pasaje de Apocalipsis, no sé. Yo tendría que hacer un estudio primero de la carta o del libro por cada que haga un sermón. La ventaja de la predicación expositiva es que si yo estoy hablando de 1 Pedro, primero mi estudio de la parte cultural e histórica es de 1 Pedro. Entonces, una vez que yo hice ese trabajo a la hora de predicar un texto, la siguiente vez ya no lo tengo que volver a hacer porque ya sigo la secuencia y el pensamiento de lo que ya el autor está hablando. En eso es de mucha ventaja para predicar un pasaje. Pero bueno, eso ya es parte de la lección de la próxima semana. Para que se den una idea. Bien, bueno, quiero escucharles, no les he escuchado mucho. ¿Qué aprendieron hoy? Para que yo me vaya satisfecho. Dice, bueno, hoy aprendieron algo. Pues lo que mencionó el hermano, los 4 puntos importantes, que es entender el contexto, encontrar las diferencias entre los receptores bíblicos, sacar los principios del texto y entender el texto en nuestro contexto. Entonces esto nos va a ayudar a hacer un buen estudio de para poder sacar nuestro mensaje. Y algo que me llama mucho la atención es lo que mencionaba, que tristemente lo que sucede hoy en día en las predicaciones es que buscamos apoyar un tema o una idea que nosotros queremos explicar y lo triste es que no se estudia el pasaje, no sabemos realmente lo que Dios quiere decirnos porque prácticamente nos las pasamos o lo que se hace es apoyar una idea y sustentarla con la palabra de Dios y eso es muy, muy triste y me encanta porque pues aquí pues vamos a aprender a precisamente a estudiar la palabra de Dios, de realmente conocer lo que Dios nos está diciendo a través del pasaje, pero conociéndolo desde el punto de vista del contexto bíblico, o sea, desde el origen, ¿no? En este caso, pues que fue dirigido primero a un pueblo en particular, pero que es aplicable también, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces, estos pasos nos van a ayudar precisamente a eso, a traer y a sacar lo que realmente Dios quiere decirle al pueblo de Dios, no lo que nosotros pensamos que Él está queriendo decir, sino que a través de estos pasos, pues vamos a hacer una mejor, no sé, por así decirlo, pues para que realmente se exponga la palabra de Dios, no lo que nosotros querramos decir, sino lo que en este caso el autor, ya sea el que escribió la carta o en este caso pues Dios mismo quiere decirnos. Ok, ¿alguien más? Bueno, no me podía quedar callada, ¿verdad? Creo que aprendí muchas cosas hoy, la cabeza me está volando. Principalmente algo que sí me llegó fue lo del bagaje cultural, ¿no? De que muchas veces
yo voy con alguna, ya como con un programa en mi cabeza y ha contribuido pues a un error al momento de, no sé, de dar alguna explicación o algo así, porque ya tengo como esa idea. Y en el momento que estaba yo escuchando esto, me vino a mí como un pensamiento de que yo tengo que ir a la Biblia, o sea, como si fuera la primera vez, o sea, entendiendo que quizás ya haya leído el mismo, no sé, he leído, no sé, Juan 3:16, toda mi vida me lo sé quizás de memoria, pero no ir con esa de, ya lo sé, ¿qué me voy a enseñar hoy? O sea, no ir realmente con esa, mi cabeza en blanco, o sea, de que yo sé que Dios me va a enseñar algo nuevo. Por ejemplo, yo he estado estudiando ahorita Romanos, tengo un estudio que llevamos con amigos, pero también personal, y ya había leído Romanos como 2 o 3 veces, y no puedo creer que, o sea, que voy a empezar de nuevo, voy a hacerlo bien, bueno, voy a intentar hacerlo bien, y ver cómo el hecho de no echarme Romanos 1 en un día y no separarlo